nuevamente. Ahora sí, ya se está iniciando la grabación. Y solamente para hacer un recuento de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que hablamos acerca de la felicidad. Y decíamos la semana pasada que la felicidad, pues obviamente no tiene una definición, no se define como tal, como un concepto, simplemente la felicidad se experimenta. Y que para conocer la felicidad hay que haberla sentido, hay que haberla disfrutado en algún momento de nuestras vidas. Y una vez que la hayamos conocido, que la hayamos experimentado, obviamente las palabras se quedan cortas para explicar o definir lo que es la felicidad. La felicidad, como ya lo habíamos dicho, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos eso que nos está sucediendo, eso que estamos viviendo en ese momento. La felicidad depende mucho de cómo interpretamos, de la interpretación que hacemos a cada circunstancia que nos está sucediendo, a cada circunstancia de la vida. Y depende también del sentido que le damos a las cosas que nos están sucediendo, porque cada quien tiene su propia percepción. Vimos además en las hojas que les envié en su temario, vienen los puntos y uno de esos puntos es que el antídoto para el sufrimiento, que es lo contrario de la felicidad, el antídoto para el sufrimiento es el amor. Y nombrábamos varios aspectos de cómo podemos trabajar ese amor, ¿verdad? Para contrarrestar el sufrimiento y así poder disfrutar más esos momentos de felicidad. Y una de esa clase de amor es el amor hacia las personas significativas. ¿Quiénes son las personas significativas para nosotros? Bueno, pues es nuestra familia, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, sobrinos, nietos. Esas son nuestras personas significativas, las personas más cercanas a nuestra vida. Pero también está el amor a los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, pues mis vecinos, mi comunidad, mis compañeros de trabajo. El amor a los demás es otra clave fundamental para poder disfrutar la felicidad combatiendo el sufrimiento que tenemos, que estamos viviendo, que estamos experimentando en esos momentos. Otra clase de amor con la que podemos contrarrestar el sufrimiento es el amor a los ideales, el amor a las creencias. Y esto de tener valores y raíces profundas en nuestro corazón, bien cimentadas, es lo que también nos va a dar el antídoto para contrarrestar el sufrimiento y poder así experimentar cada vez más la felicidad. Aquí entra perfectamente embona la parte de conocer a Dios, la parte de confiar en Dios, de creer en Dios. Y muchas personas en circunstancias difíciles, como decía la semana pasada, solamente por esta clase de amor hemos podido sobrevivir esas situaciones difíciles, esas situaciones que no queremos que nos sucedan y es más, ni siquiera pensamos que pudiéramos atravesarlas porque nos aterra pensar simplemente en ello. Pero aquí es donde entran esos valores, esos ideales, esas creencias, afianzándose de ese poder superior, de ese ser supremo, de ese todopoderoso, que es el que nos ayuda, nos ha ayudado a muchos a sobrevivir esas situaciones, esta clase de amor. Y por supuesto también está el amor a los recuerdos. Y si recuerdan los que estuvieron la semana pasada, hablábamos de Víctor Frank, este psicólogo, psiquiatra, filósofo, neurólogo, este hombre que estuvo en los campos de concentración y que estuvo atravesando momentos muy, muy difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros hemos atravesado a esa clase de dolor y no quiero decir con ello de que hay dolores más grandes o más pequeños, simplemente todos atravesamos diferentes clases de dolores y cada uno de nosotros sabe lo que le va pesando el costalito, ¿no? Lo que para ti puede ser, ay, eso no es tan grave, para esa persona sí, y tan grave puede ser que pudiera ser la causa por la que ya no quiere seguir viviendo. Entonces, cada quien lleva su propio costalito a cuestas, cada quien lleva cargando su propia cruz y solamente el que la va cargando sabe cuánto le pesa ese dolor, ese sufrimiento que está atravesando. Bueno, pues este hombre
le dio sentido a su vida a través de los recuerdos. Decíamos que la gente que tiene un sentido en su vida, la gente que tiene motivos por los cuales despertarse cada mañana y decir, por ellos voy a luchar, la gente que tiene esos recuerdos, esas memorias que te inspiran día a día, un día a la vez, esa gente no cae en esas arenas movedizas, como lo llamo yo, de la depresión, de la tristeza, del sufrimiento. Y esa gente es la que sale adelante, esa gente es la que puede experimentar esos episodios de felicidad. Así es que las personas que tienen un motivo por el cual levantarse cada mañana son muchísimo más felices que las personas que no tienen y que no le encuentran sentido a su vida, que no encuentran un motivo, que no tienen un recuerdo por el cual aferrarse a esta vida. Así es que este dato que les pasaba la semana pasada de que el 90% de la gente, mm, es impresionante esa cifra, el 90% de la gente no tiene un motivo por el cual encontrarle sentido a la vida o piensa que no lo tiene. Definitivamente todos tenemos un motivo, todos tenemos una razón, una causa por la que estamos aquí vivos. Eso es un hecho, porque nacimos con un propósito, definitivamente. No nacimos con el propósito de venir a sufrir esta vida, eso sí te lo garantizo. Hay esperanza para nosotros, para todo ser humano, hay esperanza. Así es que, pero decía que el 90% de la gente no sabe encontrarle sentido a la vida, no tiene un por qué levantarse cada mañana y seguirse esforzando. Tiene que haber un motivo, por muy grande que sea tu dolor, por muy grande, aunque ese dolor ya se haya convertido en sufrimiento, ese motivo, ese recuerdo es el que te va a ayudar a salir de ese bache, a salir de ese hoyo, ese pozo de desesperación, esas arenas movedizas, como lo quieras llamar, para salir adelante. Así es que al levantarte por la mañana y encontrarle un sentido a tu vida, es lo que te va a ayudar a sobrepasar ese sufrimiento por el cual no puedes experimentar la felicidad. Decíamos también que la persona que no tiene motivos, la persona que no encuentra sentido a la vida, pues va a buscar sensaciones, esas sensaciones que experimenta la persona o que experimentamos como seres humanos a través de apostar, a través de consumir sustancias, a través de comprar, de estar en las redes, de drogarse, de pelear, de conducir más rápido. Todas esas sensaciones son las que echamos mano, y decía yo, me gusta ponerle este nombre, que se convierte en nuestro Tylenol emocional, porque es lo que calma, mitiga nuestro dolor o nuestro sufrimiento, es el que anestesia o el que maquilla ese dolor, ese sufrimiento que está experimentando la vida. Y estas sensaciones se buscan o se encuentran porque no le tenemos sentido a la vida, no le hallamos el sentido a la vida. Ese vacío que está generando el dolor, el sufrimiento, ese vacío que genera tristeza, lo tratamos de llenar con esas sensaciones. Por eso es que le llamo ese paracetamol emocional o ese Tylenol emocional. Así es que la felicidad, como les decía, eh, consiste en haber superado las heridas del pasado, consiste en ir al pasado, armarse de valor, porque eso se requiere valor, eso implica quizás sentir o experimentar más dolor, pero sabes que si no haces ese esfuerzo, si no te avientas y experimentas o das ese paso, esa oportunidad, dándote esa oportunidad para sanar, el dolor va a seguir y te lo puedes llevar a la tumba, ese dolor te puede llevar, no te lo llevas y te lleva ese mismo dolor, ¿verdad? Así es que no importa cuánto duela este proceso de sanidad, como cuando vamos al doctor y dice, a ver, déjeme revisarle la herida, y no dices, no quiero que ni me toquen, ni siquiera me vea porque me va a doler, pero más nos va a doler permanecer en ese estado. Así es que la felicidad consiste en haber superado esas heridas del pasado, reconciliarnos con él y regresar a nuestro presente sanos y salvos para tener un mejor futuro, para ver el futuro
con una ilusión, algo que muchas veces ya como adultos nos falta. Por algo está escrito que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos viven de ilusiones. Para ellos no hay problema muy grande hasta cierta edad, hasta cuando ya empiezan a ser conscientes de que papá y mamá se están peleando, de que no tengo lo que mis amiguitos tienen. Hasta cierta edad siguen manteniendo esa ilusión y nosotros como adultos, a través de todo lo que hemos experimentado en la vida, vamos perdiendo esa ilusión. Pero para poder recuperar la ilusión, podemos recuperarla a través de sanar, de reconciliarnos con nuestro pasado, de ir y buscar ese niño interior que tenemos herido de tantas experiencias de la vida, sanarlo, curarlo, abrazarlo, consolarlo y decirle, no estás más solo. Me olvidé de ti por todo el afán, pero aquí estoy. Tú y yo vamos a vivir de la mejor manera, disfrutando cada momento. Y esa es la causa por la que se buscan sensaciones, porque no le encontramos el sentido a la vida, pero cuando nos armamos de valor y buscamos sanar nuestro pasado, entonces podemos disfrutar la felicidad. Vimos también, perdón, que tenemos dos grandes enemigos que son la depresión y la ansiedad, muy en boga hoy en día, y son las enfermedades que están a la orden del día. Vimos que el 90%, este es otro dato, que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero sin embargo, esas cosas están en nuestra mente y nuestro cuerpo, perdón, nuestro cuerpo las vive, en esas cosas que nos están atormentando en la mente, las viven como si fueran reales, aunque estén solamente en nuestra mente, aunque sean fantasía, aunque no sean verdad, aunque no hayan sucedido. Y vivimos constantemente angustiados por cosas que no han sucedido y que no tienen por qué suceder, simplemente está aquí en nuestra mente, jugándonos un mal momento. Y decíamos que ese y si me pasa, y si me quitan, y si pierdo, y si se va, y si se queda, ese easy es el que nos afecta, el easy nos roba esos instantes, esos momentos que podemos experimentar de felicidad, y todo está en nuestra mente. Así es que si nos enfocamos en ese 10% que sí tiene que ver con la realidad y lo trabajamos, entonces vamos a poder disfrutar cada momento de felicidad que se nos presenta. Hablábamos de que el pensar en exceso, el pensar y pensar y pensar y darle ahí vueltas al pensamiento va a alterar nuestro mundo interior. Y poníamos ejemplos, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué reaccionamos ante cada situación? Y hablamos acerca de lo que es el cortisol, esa hormona que todos tenemos, que es la hormona del estrés, la hormona de la supervivencia, de la ansiedad, y que si no tuviéramos cortisol, a pesar de que nos boicoteamos a veces con tanto cortisol, pues no reaccionaríamos, no accionaríamos en momentos de peligro, en momentos de que tenemos que actuar. Entonces, el cortisol es muy importante, pero hay que saberlo controlar, hay que saberlo trabajar, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si es que nos mantenemos alterados porque ese pico de cortisol tarda de 6 a 8 horas en disminuir, en volver a su estado original, y por eso es que esa sensación que tenemos de te tienes que echar a correr, tienes que accionar, lo hace el cortisol, porque el cortisol hace que activa nuestro corazón, y la sangre que está fluyendo en nuestro corazón se va, en el caso de echarnos a correr, se va directamente a nuestras piernas, no se va a nuestro estómago, porque pues ¿quién necesita comer en ese momento, no? Lo que quieres es correr. Entonces el cortisol activa el corazón, bombea la sangre a las piernas, el cortisol, y por eso es que tenemos la energía para echarnos a correr y tenemos esa reacción. Sin embargo, cuando no tenemos o no producimos el suficiente cortisol, nos quedamos congelados, no reaccionamos, y por eso es que a veces nos suceden cosas por causa
de que no producimos el suficiente cortisol. Entonces es importante el cortisol porque nuestro cerebro prepara nuestro cuerpo para buscar la solución ante una situación de peligro. Así es que cuando suceden estas cosas en donde producimos cortisol y después, aunque pase el tiempo, con el simple hecho de recordar ese suceso en el que tuvimos ese pico de cortisol y tuvimos la taquicardia y ese evento traumático o de dolor o de estrés, como lo quieras llamar, con el simple hecho de recordarnos tenemos nuevamente un pico de cortisol. Por eso es que digo que pensar mucho, mucho, mucho en la situación, tener un pensamiento rumiante altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, solamente con el hecho de pensarlas, tienen el mismo impacto que si estuviéramos viviéndolo como en aquel momento. Así es que es muy importante cada vez que nos estamos imaginando, pensando en ese momento difícil, en ese momento traumático, nuestro cerebro empieza a segregar en todo nuestro organismo ese cortisol como si estuviera pasando verdaderamente, pero no es así. O sea, no está pasando, pero lo está produciendo. Por eso debemos de parar nuestro pensamiento, atrapar nuestro pensamiento, porque empezamos a someter nuestro cuerpo a la misma angustia cada vez como si fuera real, como si lo estuvieras repitiendo. Dice Fernando, entonces es simplemente aprender a controlar esos muchos pensamientos, sí, ya que vienen y te bombardean la mente, y la mayoría son pensamientos negativos. Así es, Fernando. Así es. La mayoría de los pensamientos que tenemos son pensamientos negativos. Y ese easy que nos estamos siempre imaginando, eso es lo que nos da en la torre. Tenemos que aprender a atrapar nuestros pensamientos. Si tú estás viendo, porque todos sabemos identificar cuando nos estamos poniendo ansiosos, todos lo sabemos. Algunos sienten la ansiedad en las manos, otros en las piernas, otros en el estómago, otros aquí en el pecho, otros aquí en la garganta, otros aquí en la cabeza. Cada quien sabe identificar cuando está teniendo un momento, un episodio de ansiedad. Cada uno. Allá es a lo que voy, Fernando. Cada uno de nosotros identifica, sabemos perfectamente cómo nos sentimos cuando sentimos ansiedad. Bueno, pues cuando empiecen los primeros síntomas que se manifiestan en tu cuerpo, que empieza a somatizar tu cuerpo, cuando empieces a sentirlos en ese instante, identifica tu pensamiento y no caigas es que no sé qué estoy pensando. No, sí sabemos. Lo que no queremos es afrontar esa situación por miedo, porque nos van a llenar más de ansiedad, porque nos vamos a sentir mal. Pues de todas maneras hay que tomar el toro por los cuernos, identificar ese pensamiento y decir, ok, estoy pensando en que si otra vez me corren del trabajo, ok, no está sucediendo. En este momento no está sucediendo. Detengo, atrapo ese pensamiento y lo desecho. ¿Cómo lo contrarresto? Con otro pensamiento. Así de fácil. ¿Qué clase de pensamiento voy a cambiar por este negativo, por este que me está atormentando, por este que me está haciendo producir cortisol y me está llenando de ansiedad? Pues generalmente es el pensamiento opuesto. Por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo. El pensamiento contrario sería, pues no importa, consigo otro. Así como conseguí este, puedo conseguir otro. Y esa es la única manera que vamos a contrarrestar ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo, que generalmente es el contrario. Y si me vuelvo a enfermar, y si me quedo sin trabajo, y si me vuelven a chocar el carro, y si, bueno, pues atrápalo, identifícalo, atrápalo, deséchalo e implanta uno nuevo. Es la única manera. Y hablaba de un pasaje, otra vez ya se me olvidó, es creo que Filipenses 4:8, no recuerdo bien, que dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, piensa en eso, y si no es algo bueno que te esté produciendo físicamente, entonces no es bueno, puro, amable, no lo es. Así es que esa es la única manera. Si es que
vamos a tratar de identificar en el instante. Nuestro cuerpo es bien sabio y nuestro cuerpo siempre nos está hablando, pero no siempre le ponemos atención. Nuestro cuerpo siempre nos manda alertas, alertas. Por eso les digo que empiecen a identificar que ya sentí cómo siento el trancazo en el estómago, ese golpe en el estómago, o siento cómo me están sudando las manos, me están temblando las manos, siento la opresión en el pecho, siento la taquicardia, siento que se me va el aire. Esos síntomas, en el instante, identifica tu pensamiento para que puedas contrarrestar ese pensamiento. Y bueno, hablábamos que el hipocampo, que es el centro de aprendizaje, del centro de memoria, de lo que estudiamos, que este hipocampo está rodeado de receptores de cortisol, por eso es que de repente se nos olvidan las cosas, por eso es que de repente no nos acordamos, y yo me lo sé, pero en este momento justo que lo necesito, se me olvida. ¿Por qué? Ese es un síntoma inequívoco de que estás intoxicada de cortisol, que no has logrado detener tu pensamiento, que tienes ahí el pensamiento rumiante día y noche, día y noche, día y noche, y te mantienes en esos niveles altos de cortisol. Por eso me mantengo alterado, por eso me mantengo alterada, porque no logro detener mi pensamiento. Pensar profundamente altera mi mundo interior, me roba la paz. Luego entonces me impide disfrutar esos momentos de felicidad. Me impide disfrutar la felicidad. Si es que el hipocampo nos bloquea, cuando que está rodeado, cuando está el cortisol activado a todo lo que da, el hipocampo se bloquea y nos bloquea a nivel conducta. El cerebro, ese es el punto que vimos la semana pasada, que cerebro, mente, cerebro, ¿son lo mismo? No es lo mismo. El cerebro, ya le di acceso a la persona, el cerebro y la mente no es lo mismo. El cerebro es el órgano. Es un órgano más como el corazón, como los riñones, como los pulmones, perdón, es un órgano más. El cerebro no piensa, solamente obedece la indicación que le estoy dando yo. Ese no piensa. Lo que piensa es mi mente, es mi psique. En otras palabras, es mi alma. Mi alma, mi corazón, esa es mi mente, porque en el alma es donde se encuentran los pensamientos, la voluntad, las emociones. Por algo está escrito que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si en mi mente, si yo guardo mis pensamientos, si yo domino mi voluntad, controlo mis emociones, entonces voy a tener vida, la vida va a manar de mí y voy a poder disfrutar esos momentos para lograr ser feliz, para lograr que el sufrimiento no termine consumiéndome y me arrastre hasta los niveles que todos conocemos, ansiedad, depresión, y pues termina en el final es muy trágico en muchas personas. Entonces, la mente es lo que trabajamos los psicólogos. Los psicólogos no trabajamos el cerebro. En ocasiones el cerebro está agotado, está exhausto, está colapsado por tanto que ya estuvo trabajando mucho cortisol, nada serotonina, y bueno, ya es un caos. Es necesario que se trabaje con el cerebro. ¿Quién trabaja con el cerebro? No es el psicólogo, en este caso es el psiquiatra o en todo caso el neurólogo, pero principalmente es el psiquiatra. El psiquiatra es el que atiende el órgano como el endocrinólogo, atiende el páncreas y así el cardiólogo, el corazón. El psiquiatra atiende el cerebro y a veces, así como el estómago necesita del Pepto-Bismol para que se sienta bien y un tratamiento, te tomas para la gastritis, así como el estómago necesita un tratamiento, así como el corazón necesita un tratamiento, como el páncreas necesita la metformina cuando ya no produce la suficiente insulina, lo mismo el cerebro. Así es que mucha gente se paniquea.
¿Cómo un psiquiatra? Dios mío de mi vida, y no, jamás, el psiquiatra es para los locos. No, simplemente el cerebro, como cualquier otro órgano, a veces se cansa y a veces no produce lo que tiene que producir y a veces es necesario recurrir al especialista en ese órgano. Así es que no pasa nada. Si a veces es necesario que nuestro cuerpo ya está muy cansado, muy somatizado por diferentes enfermedades. ¿Por qué no hay que ayudarle al cerebro? Claro que hay que ayudarle, pero eso con el entendido de que eso no es para siempre, como la metformina o como la presión para la hipertensión, como la pastilla para la hipertensión, eso no debe de ser para siempre. Tiene que haber un tratamiento, pero también una terapia. Por eso es que hay psicoterapeutas, o que vamos a darle terapia a tu comportamiento, a tus pensamientos, a tu voluntad, a tus emociones. No es lo mismo psicólogo que psicoterapeuta, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo neuropsicólogo que un psicólogo, que un psicoterapeuta, no es lo mismo. Son muchas causas, muchas especialidades, sí, pero un día a la vez, un paso a la vez. Y si tú dices, es que mis pensamientos me están volviendo loca, me están volviendo loco, vamos a empezar a trabajar esa parte de la psique, donde las emociones juegan, yo creo que el papel más vital en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental, las emociones. Por eso es mi afán de compartir acerca del control de las emociones. Es vital. Si mis emociones no las tengo bajo control, por eso tenemos trabajo los psicólogos, porque las emociones son normales. No hay como tal emociones buenas, emociones malas, porque cuántos, y yo sé que en este grupo no pasa, pero ha habido otros grupos en donde mucha gente, en nombre del amor, que es una emoción buena, en nombre del amor, hacemos o hacen muchas tonterías. ¿Sí o no? Bueno, pues en nombre del amor, que es una emoción buena, hay que aprender a controlar el amor. No podemos aventarnos como el borras y amar a lo loco. ¿Por qué? Porque eso nos puede producir mucho dolor que se puede convertir en sufrimiento y después ya no podemos ser felices por tanto sufrimiento que tenemos a causa del amor, porque no pudimos controlar esa emoción y esa emoción nos controló. Por eso de ahí la gran enfermedad llamada codependencia, pero en esta clase no vamos a hablar de eso. Bueno, así es que es importante entender que cerebro y órgano y mente no es lo mismo. También hablamos acerca del sistema reticular activador ascendente y no quiero hablar mucho de eso, pero les pasé un video y vi que varios lo vieron. Vi que solamente una echó a andar ese sistema reticular activador ascendente, solamente una, porque les puse y ahí yo me di cuenta. Si pusiste realmente atención, si estás enfocada, así nos pasa, Andrea, todos somos ingobernables. Ingobernables. Aceptamos ante Dios que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Paso número 1 de los AA. Sí, solamente una puso, ahora todo tiene sentido. Ahí les aventé un examen y todos reprobaron, excepto una, que me parece que fue Yulisa, no recuerdo quién fue, pero esa era la indicación. Lucy Macías. ¿Cómo dijo que se llama la enfermedad? Lo último que dije fue codependencia. ¿A esa se refiere? Okay. Entonces, hablamos del sistema reticular activador ascendente y bueno, ahí está el video para los que gusten verlo nuevamente y para saltarme este punto. Lo pueden ver, lo voy a volver a mandar terminando la clase para los que van entrando, se han ido agregando al grupo, lo puedan ver y puedan entender de qué estamos hablando. Así es que es importante que pongamos atención en lo que queremos que nos suceda. Si no quiero que enfermarme, deja de pensar en la enfermedad, Andreita, no pienses en eso. Si quiero ser feliz, entonces me tengo que enfocar en las cosas que me producen felicidad y no en las que no me producen felicidad. Y por eso es muy importante el control de las emociones, saber cómo funciona nuestro cerebro y saber que el cortisol
una vez que ya lo hemos tenido, también lo podemos contrarrestar, también lo podemos disminuir. Y quiero, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Siguiente. Ay, ay, ay. Ok, voy a, aquí está. Vamos a hablar acerca de los 5 consejos que te quiero compartir para disminuir el cortisol. Esto es muy importante porque si te das cuenta, en todo momento podemos tener el pico de cortisol. En todo momento. Que ya se nos metió un carro, tómala, el pico de cortisol. Que ya me dijeron una mala palabra, otra vez el pico de cortisol. Que ya se me atravesó un pensamiento que me atormentó hace 3 años, otra vez el pico de cortisol. Entonces, aquí empiezan los consejos. ¿Cómo puedo disminuir ese cortisol que todos los días puede elevarse todos los días? Bueno, el primer punto, y aquí se los voy a ir poniendo, es hacer ejercicio. Esto es muy importante. Todo esto viene ahí en sus hojas que les envía. Así es que en esas hojas, si las imprimieron, ahí vayan haciendo sus anotaciones. Si no las imprimiste, no pasa nada, escríbelas en un cuadernito y empieza a hacer tu carpeta o tu cuaderno para tu salud emocional. Verás que es por eso digo que es más importante tener una pálida tinta que una brillante memoria, porque aquí se nos va a olvidar. Al rato el hipocampo se bloquea por culpa del bendito cortisol y ya se nos olvidó. Entonces, cuando anotamos, echamos mano. ¿Qué dijo Andrea? ¿Qué dijo Andrea? Aquí dice que hace ejercicio. Entonces tú estás acá con todo el cortisol y no me hables y me pongo alterada y ya me enojé y estoy como el jarrito de Tlaquepaque. Bueno, pues salte a dar una buena caminadita, paso apretadito y verás que el cortisol va a empezar a disminuir. El deporte es una de las mejores maneras con la cual vamos a poder eliminar mucho de ese cortisol de nuestro organismo. Así es que para algunos les funciona hacer ejercicio de noche, para otros no. Todo depende de cada organismo porque a unos les afecta para que se les va el sueño, a otros les da sueño, todo depende, pero haz cortisol, porque cuando estamos preocupados y nos metemos en la cama y no conseguimos dormir fácilmente, nos despertamos constantemente durante la noche y entonces al despertar en la mañana nos despertamos con una sensación de cansancio. Pero cuando hacemos ejercicio, el cortisol disminuye. El cortisol sale por los poros, lo vamos consumiendo. Por eso es importante el ejercicio. Otro consejo para disminuir el cortisol son los pensamientos positivos, o lo que hoy se conoce como la psicología positiva. Cualquier pensamiento positivo va a tener un impacto directo en nuestro cerebro. Acuérdense que nuestro cerebro no piensa, solamente obedece. Uno le da la orden y el cerebro dice, ok, momento de estar ansioso, ok, momento de estar triste. Si yo hago esto y ando un buen rato así, adivina qué, mi cerebro, mis músculos faciales, o sea, somos un todo, mi cuerpo es un todo, no está fragmentado. Mis músculos faciales que están ahí todos derretidos, le van a mandar la orden a mi cerebro, oh, es tiempo de estar triste, ok, y empieza a producir lo que tiene que producir o empieza a disminuir la serotonina, la dopamina, lo empieza a disminuir y es tiempo de estar triste. Pero si yo agarro mi pluma y la pongo aquí y forzo mi risa, sí, y lo practico 2, 3 veces al día cuando me siento mal, me siento con la capa caída, siento como que me falta motivo para sonreír, pues me voy a forzar la sonrisa y empiezo a hablar 2 minutos o leer una porción o algo, así, estoy simulando una sonrisa y mi cerebro como órgano obediente, ¡oh, sonrisa! Porque estoy conectada con mi todo, con mi cuerpo es un todo. Dice, ok, sonríe, es momento de producir serotonina y empieza a producir lo que tiene que producir. Así es que el pensamiento positivo hay que trabajarlo, hay que sonreír, hay que pensar positivo, porque nuestra corteza prefrontal, la tenemos aquí enfrente, en nuestro cerebro,
es la que esta zona prefrontal es la zona de la planificación, la zona de la resolución de los problemas. Bueno, las actitudes que yo tenga ante cualquier situación determina cómo respondo a lo que mi corteza prefrontal está activando. Bueno, por ejemplo, si yo pienso, me van a golpear y qué tal que me quitan y qué tal que me dicen y qué tal que me ofenden y que, bueno, estoy produciendo cortisol, pero si yo empiezo, no, 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 no. A mí nadie me va a golpear. Yo voy a tener gracia delante de los hombres y todo va a estar amable. Recuerdo una vez que yo le choqué a otro carro porque iba sumergida en mis pensamientos y tómala. Cuando menos veo, tengo ya el carro aquí enfrente y le pego al carro. La persona que se bajó era una mujer. Yo estoy grandota, bueno, no tan grandota, mido unos 68. Y se baja una mujer más grande que yo y como 3 veces más robustita que yo, porque yo no estoy tan flaquita. Estaba así más rebosante y se baja así de su carro y con una cara de pocos amigos, yo dije, ya valí. Pero empecé, no, no le tengas miedo, sea amable, la blanda respuesta, calma la ira. Y yo empecé a hablarme, contrólate, no te va a pasar nada. Y la mujer iba así casi arremangándose las mangas y llega y, oye, no te fijas, ¿y qué te pasa? Y cuando le dije, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te lleve al doctor? Te puedo llevar en este momento al doctor. ¿Estás bien? Esa respuesta le desbarató su mal humor. Entonces, a ella la apaciguó, pero a mí me ayudó para no entrar en pánico, para no bloquearme por causa del cortisol y que no se desatara ahí la trifulca y que me sacara por la ventanilla de los cabellos, ¿verdad? Entonces, pensar va a ser la actitud previa que yo tenga, va a determinar cómo respondo ante las situaciones, cómo va a responder mi corteza prefrontal, cómo va a solucionar ese problema. Y bueno, esta actitud previa que tenemos ante cualquier circunstancia activa otra zona de mi cerebro. Perdón, esta zona de mi cerebro, que es la que va a hacer que me ayude a buscar la solución, a que no haga más grande el problema, a encontrar la respuesta que me va a sacar de esa situación difícil. Pero es importante la actitud previa, el pensamiento positivo. Tengo que mostrar mi mejor cara, tengo que demostrar que estoy preocupada por ella. Yo no estaba preocupada por ella, estaba preocupada por mí, de que me fuera a dar mi revolcada ahí, pero mi actitud previa, esa actitud positiva, ese pensamiento positivo me ayudó a salir de ese momento. Si mi actitud es optimista, entonces mi cerebro me va a enseñar la solución, porque mi corteza prefrontal es la que te abre el panorama. Ok, háblale bonito, háblale como si te preocupara ella, háblale amable, la blanda respuesta, o sea, en esos momentos, ¿cómo me iba yo a acordar de ese pasaje? ¿Cómo me iba a acordar de ser amable? ¿Cómo? O sea, pero yo le ordené a mi cerebro. Yo decidí tener un pensamiento positivo y mi corteza prefrontal se accionó y me ayudó a encontrar una solución, a darle solución a esa situación. Y pues me salieron las palabras y la mujer se calmó y dijo, no, pues sí, sí me siento bien. ¿Quieres que te lleve al médico? En este momento te llevo, no te preocupes. ¿Segura que estás bien? Sí, pues nada más fíjate para la otra, discúlpame, tienes razón, yo tuve el error, pero si quieres en este momento, no, 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 ya estuvo, no, no, no hay fijón, a mi carro no le pasó nada, bueno, pues Dios te bendiga, ya que se fue, taca, 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 pero pude solucionar ese problema. Entonces, pero si mi actitud es de que, no, ahí va a venir, me va a pegar, me va a decir, a lo mejor le contesto ásperamente, a lo mejor le contesto pues fíjate, tú también, tú te frenaste, o sea, y hubiera empeorado la situación. Entonces, aplícalo a cualquier situación que tú atravieses, aplícalo a cualquier momento embarazoso, difícil, aplícalo. Entonces, tú mismo puedes activar tu corteza prefrontal con un solo pensamiento positivo, con un solo buen pensamiento que pongas aquí, porque te aseguro que en ese momento me pasaron muchos pensamientos, corre, échate para atrás y arráncate, pero dije, no,
vamos a, calma, voy a salir adelante, Dios está conmigo, tú me cubres. Bueno, ya estaba yo bajando todo el cielo y todos los ángeles y pude sacar ese momento. Entonces, el yo puedo, la actitud previa, el yo puedo, activó mi hipocampo, que hizo que yo me acordara de ciertas cosas, ciertos pasajes y que viera una buena respuesta y me sacó adelante de esa situación difícil. Así es que los pensamientos positivos van a ayudarme a combatir el cortisol, porque la actitud previa determina cómo respondo a las circunstancias. Y cada situación, si yo doy una conferencia, una plática como esta, con la mentalidad de, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me pongo nerviosa? ¿Y si me agarra el tartamudeo? Y esos isis, acuérdense, nos dan en la torre, me va a salir mal, mi cerebro está siendo programado con esa actitud previa. Pero si yo digo, no, yo puedo, todo lo puedo, en el nombre de Dios y todo va a salir bien y mi cerebro empieza a ser impactado por ese pensamiento positivo que va a cambiar mi actitud. El éxito en la vida consiste en tener conocimiento, en tener habilidades, en tener la voluntad, sí lo voy a hacer, pero todo esto no es suficiente si yo no mantengo una buena actitud. Los conocimientos no son importantes, son importantísimos y suman. Las habilidades son buenísimas, la voluntad es muy buena, el orden, la constancia, todo eso me va a ayudar porque suma. Pero lo que multiplica es la actitud que yo mantengo ante la vida. La gente que más impacta a otros, aunque sea por unos instantes, son los que tienen una mejor actitud. Y dime si no, un niño va a recordar a la maestra buena onda que tiene una buena actitud y la va a recordar con gusto y le va a producir la serotonina que le tiene que producir solamente de acordarse de ella. Pero aquella que tuvo una mala actitud, o se nos olvida o la recordamos y que, o sea, no, mejor cambiamos, sin palabras, no quiero hablar de ella. Eso sucede en los niños. Bueno, lo mismo sucede con la persona que tiene una buena actitud. ¿Quieres causar impacto en otra persona? Cambia tu actitud. Bueno, y nosotros nunca nos podemos identificar. Si somos optimistas, no hacemos clic con un pesimista. Y un pesimista no va a hacer clic con un optimista. ¿Por qué? Porque chocan uno con otro. Y si llegan a estar juntos, uno de los dos va a contagiar al otro. O los dos se vuelven optimistas o los dos se vuelven negativos. No hay términos medios, no hay de que, pues yo te respeto así de pesimista, siempre uno va a afectar al otro, en el mayor de los casos. Y por eso, porque la actitud se contagia, por eso hay que mantener ese pensamiento positivo, esa voz interior que te quede bien grabado, o te construye o te destruye. Conseguir ese autodominio de nuestra voz interior, todos esos pensamientos que vuelan sobre nuestra cabeza nos pueden boicotear. Así es que el autodominio, el dominio propio, todos fuimos dotados con ese poder de dominio propio, de libre albedrío, de autodominio, todos lo tenemos. Por eso es que para más adelante he preparado este taller de controlando mis emociones y lo he dado muchas veces. Ya lo quiero grabar para ponerlo en plataforma y que lo pueda tener acceso cualquier persona, no importa que no sea en vivo, que vea la grabación, pero estamos trabajando en ello, estamos en construcción. Y en este taller de controlando mis emociones aprendemos a atrapar el pensamiento, aprendemos a controlar la emoción y no dejar que la emoción nos controle a nosotros, porque si nos dejamos controlar por nuestras emociones, todo lo que he estado hablando del sistema límbico, de la corteza prefrontal, que el cortisol, que el hipocampo, todo eso se ve afectado por no tener un control de emociones. Así es que eso, ténganlo en cuenta. Tercer punto, las personas tóxicas y las personas vitamina. ¿Qué son las personas tóxicas? Yo creo que todos, y si no, escríbanme ahí en el chat, todos hemos tenido a alguien que con solo pensar en esa persona, en ese ser humano, tenemos un pico de cortisol. Y no estoy hablando de la suegra. Esa persona tóxica que nos perjudica
en lo más profundo de nuestro ser, que puede ser bien un vecino, que puede ser el jefe, un compañero de trabajo, un compañero de la clase. De mí no vas a estar hablando. Ok, Antonio, yo no hablo de ti. Un profesor, un compañero de clase. Y hay que aprender a manejar o a vivir. Hay que aprender a manejar a esas personas tóxicas, no a vivir con esas personas tóxicas. No, eso no. Hay que aprender a manejar la situación con esas personas tóxicas. Oye, ¿cuál es el problema de estas personas tóxicas? El que sea. Pero ¿qué es una persona tóxica? Allá voy. El problema que sea. Una cosa, allá voy, un segundo. Cualquiera que sea su problema, ese no es tu problema. Otra vez lo voy a repetir. ¿Cuál es el problema de las personas tóxicas? Pues cualquiera que sea ese problema, ese no es tu problema. Sería tu problema si tú eres una persona tóxica, pero vamos a ver. Entonces, lo mejor que podemos hacer con una persona tóxica es alejarnos, pintar nuestra raya, poner límites. Es lo mejor que podemos hacer. Pero, como dice, no sé quién era, dice Alan, ¿qué sucede si no me puedo alejar? Algo así. ¿Qué sucede si no me puedo alejar de esta persona tóxica? ¿Qué pasa si esa persona tóxica está dentro de mi familia? ¿Qué pasa si es mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi suegra? ¿Qué pasa si es uno de ellos? No, o sea, no es como que ya no te voy a hablar, hijo, o ya no te voy a hablar, papá, o ya no te voy a hablar, Hani, ya no te voy a hablar. O sea, ¿cómo saber si es una persona tóxica? Allá voy, Yulisa, dame un segundo. No comas, aprende a controlar tu pensamiento. Esa emoción, no te desesperes. Allá vamos, allá vamos. ¿Qué pasa si no puedo alejarme de esa persona tóxica que me está drenando, que me está restando? ¿Qué pasa si es parte de mi familia? O sea, no es como que me divorcio de mi mamá. O sea, jamás. No hay es mi ex mamá. No hay cosa como tal. No la hay. Es mi ex hijo. No hay cosa como tal. ¿Qué pasa? ¿Qué debo de hacer? Bueno, ahí te van 3 puntos. Número 1, tenemos que aprender a ser discretos. A las personas tóxicas no les puedes contar muchas cosas o casi nada, si no es que nada. No les puedes contar. No les puedes contar, perdón, cosas personales, cosas muy profundas de ti, cosas muy íntimas. ¿Por qué? Porque las van a usar en contra tuya, cualquier cosa que sea. Las personas tóxicas se vuelven como aspiradoras, te chupan tu energía emocional, chupan tu emoción. ¿A qué te refieres con contar? Pues no les platiques, no les cuentes. Ay, que fíjate que tengo este proyecto, y te van a decir, tienes tiempo para ese proyecto, pero no tienes tiempo para surcirme el pantalón Levi's que tengo ahí de 5 años que no me he surcido. ¿Sí me explico? Y te empiezan a gastar emocionalmente. Sí, ese pantalón ya está bien roto, tíralo, te compro otro. No, te pedí que me surcieras ese pantalón. ¿Sí me explico? Sí, sí me estoy dando a entender. Háganme así un like con la manita y ya lo voy a entender. Ok, muchas gracias, Susana. Entonces, no, excelente. No les cuentes porque te van a chupar tu emoción, tu energía, te van a enfermar. ¿Por qué te van a enfermar? Porque te suben el cortisol, no es el colesterol, te suben el cortisol. Son negativas, claro que son negativas. Buscan el punto negro en la hoja blanca. Esas son las personas tóxicas. Así es que aprende a ser discreto con estas personas, si, sobre todo si están dentro de tu núcleo familiar. Muchas gracias, Anita. Así es que pregúntate, hazte esta pregunta con las personas tóxicas. ¿Quiero que esa persona tenga tanto poder en mi vida que sea capaz de desestabilizarme tan rápidamente, o aunque no sea rápido, aunque sea lento? Quiero que esa persona tenga ese poder, o realmente tiene tanto poder esa persona para sacarme de mi paz, para robarme la felicidad. Así es que no compensa, o sea, no conviene, no es sano.
tener ese tipo de gente que tiene esa capacidad de hacerte daño, de hacerle daño a tu vida, no nos conviene. Ten cuidado, o sea, fíjate, por eso te digo, si es una persona externa, pinta tu raya, así. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Dice, entonces básicamente, voy a poner el chat, dice, básicamente, una persona tóxica es una persona que piensa o te trata negativamente, así es. Te drenan, te desgastan, te intoxican de cortisol. Bueno, no lo hacen ellas. Tú permites que esas personas te suban el colesterol, ya iba a decirlo, esos TikToks, es que te suban el cortisol. Entonces, no les platiques, puedes convivir, o sea, si está dentro de tu núcleo familiar, por supuesto, hay que convivir, pero no vas a intimar, no vas a hablarle de tus proyectos, no vas a hablarle de las cosas que quieres hacer, no vas a hablarles de cosas personales, íntimas tuyas, porque vuelvo y repito, lo van a usar en tu contra. Si es que en el caso de que no sea dentro de tu núcleo familiar, pues chíspate, pinta tu raya, ahí te ves, o sea, no te quiero en mi vida, no formas parte de mi vida. Entonces, no conviene tener ese tipo de personas. Son personas que te van a decir, ten cuidado con lo que haces. ¿A alguien le han dicho? Y si es una persona íntima, pues es lo que estoy diciendo, Fernando. Si es una persona que esté dentro de tu núcleo familiar, tienes que ser muy discreto con esas personas, no abrir tu corazón, porque cualquier cosa que les diga, ay, fíjate que tenía miedo de que, pues, pues me sucediera esto, al rato, esa información que tú dijiste, la van a usar en tu contra. Ah, mira, no que mucho miedo y ahora me estás agrediendo y entonces te van a empezar a producir el cortisol. Entonces, básicamente, una persona tóxica es una persona que piensa, eso ya lo leí, ni para dónde hacerme. Pues sí, pero sí hay formas, siendo discretos, siendo prudentes. Tú lo tuyo, yo lo mío, y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Que diga, el respeto al derecho ajeno es la paz. Son personas que te dicen, híjole, eso que estás haciendo es muy peligroso o puedes hacerle mucho daño a la gente. Si no estás bien capacitada con lo que estás haciendo, puedes dañar mucha gente. Yo que tú mejor no haría eso, yo que tú mejor no me atrevería a hacer aquello. Entonces te empiezan a a meter miedo, duda, incertidumbre. O sea, no conviene. Entonces no platiques tus proyectos. Convive, habla cosas. Hay muchas cosas que platicar, pero no intimar. A eso me refiero. Conserva tu paz, guarda por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este tipo de personas tóxicas, estas personas tóxicas te meten, ay, alguien, y si la persona se pone agresiva por la distancia que tomas, ¿cómo le explicas o cómo se hace para mantener el límite? Bueno, esa es una excelente pregunta. Para esto de los límites, tengo todo un taller. Esto va mucho más allá de decir hasta aquí. Esto va mucho más allá, porque la persona que pone límites tiene que estar preparada antes de poner un límite. Ese límite tiene que ser un límite guiado por todo el poder celestial, porque no podemos poner límites a diestra y siniestra. Pues aquí, pinta tu raya, aquí, no. Los límites deben de ser guiados y con el entendido de que los límites no son para las demás personas, son para uno mismo, para protegernos. Pero que quede bien claro, límite es una cosa, barreras es otra cosa. Así es que hay que tomar en cuenta. Ese es un tema muy, muy extenso. Así es que ya tendré la oportunidad de hacer una masterclass para de ahí introducirlos a un taller que hable solamente acerca de los límites. Límites con la pareja, límites con los hijos, límites para toda la sociedad. O sea, esto va mucho más allá de solamente de que bueno, te pinto tu raya y ahí te ves. Esto va mucho más allá. Así es que este tipo de personas hay que tener mucho cuidado. Se van a esforzar, una persona tóxica se va a esforzar tanto en tratar de empequeñecerte para sentirse grandes.
es su única solución para sentirse que son más que tú, van a quererte hacer menos a ti. Así es que solamente para no entrar más en detalle y te voy a hablar un poquito más adelante de esto, recuerda que la gente o todos damos lo que tenemos. Y si ellos están dando ese tipo de actitud es porque es lo que han recibido. Entonces, esa es una persona tóxica. Ahora, es muy importante también entender si es un tóxico universal o es un tóxico individual. ¿Cómo así? O sea, ahora resulta que hay niveles de toxicidad. Sí. Puede ser que sea un tóxico universal. ¿Qué significa esto? Que es el tóxico universal es cuando todo mundo piensa de esa persona, ay, no, es insoportable, ay, no, que le aguante su abuelita, porque nosotros aquí no lo aguantamos en el trabajo. Es un pesado, es un insoportable. Ese es un tóxico universal. El tóxico individual es la persona que solamente a ti, para ti, contigo es tóxica. Solamente contigo. Y a quien más va a afectar es a ti. Y no sé por qué, pero es a ti a quien más daño le hace. Puede tratarse de un caso de aversión, un típico caso de misoginia, un típico caso de narcisismo, ya no, estamos hablando ya de otros temas más profundos, que también es otro taller, estamos hablando de que ahí es donde entra la codependencia. Dices que como pastor a veces las personas creen que es nuestra obligación atenderles siempre aunque ellos no quieran disponerse a cambiar. Hay que poner límites, eso se tiene que aprender, pero vuelvo y repito, no podemos poner límites aventándonos como el borras a diestra y siniestra, no, hay que aprender a poner límites y eso hay que trabajarlo. Una persona controladora es una persona tóxica. Si te produce cortisol, sí, si te produce cortisol, si constantemente, no digo que esto sea pues, muy tranquila, pero ahorita me subió el cortisol con la actitud que acaba de tomar, bueno, a lo mejor pasa un mal momento o está teniendo una situación muy difícil y la entiendo, porque normalmente no es así. Está pasando por un momento difícil, bueno, pues es comprensible. Pero si ya es a diestra y siniestra, o sea, nomás busca el momento, ya nada más dicen rana y él salta para ser tóxica, pues ya es otra cosa. Si ya es un hobby a ser controladora, entonces sí es una persona tóxica. Pero si es esporádicamente allá a las 500, yo creo que todos en un momento tenemos una actitud tóxica. Y todos en un momento somos controladores, todos en un momento nos volvemos los odiositos del día. Oye, ya amaneciste de, ay, ni te me acerques. Todos tenemos un mal momento y eso no significa que somos tóxicos en general. Simplemente tuvimos un mal momento. Ok, sigo con la clase porque ya me estoy pasando del tiempo. Entonces decía que el tóxico individual es el que solamente contigo, solamente contra ti la trae, solamente ya te agarró a ti de su barquito y cada que digas algo lo va a usar en tu contra, cada que hagas algo lo va a usar en tu contra. Ese es un tóxico individual. Y va a generar en ti tristeza, inseguridad, sentirte juzgada, sentirte criticado, sentir que te está atacando, sentir que te tiene envidia. Y es ahí cuando tú empiezas a poner y a poner atención en eso que está haciendo, empiezas a engancharte. Cuando le das demasiada atención a este tipo de personas, empiezas a engancharte. Así que empiezas a entrar cuando te enganchas en lo que te está diciendo, es que no sabes hacer, nunca haces las cosas bien. Si tú escuchas eso y dices, no, okay, tengo que ponerle un alto, no te permito que me vuelvas a hablar de esa manera y con toda la amabilidad, y bueno, eso es parte de aprender a poner límites, pero si tú no le pones el límite, entonces corres el riesgo de engancharte, de enredarte en su diálogo, de entrar en sus circunstancias. Acuérdate que esta persona está dando lo que tiene dentro de sí y tú te estás enganchando con eso que te está dando y te estás fusionando con ella. Entonces, por eso hay que aprender a no engancharse, no engancharte y dejar, como dice mi mamá, deja que haya un loco. ¿Y qué?
A ver, escríbanme ahí. Así es que comprender es aliviar y no dos, exactamente. Cuando uno comprende las circunstancias por las que están atravesando las otras personas, uno se va a sentir aliviado. Ya no sientes esa carga de cómo lo ayudo, qué hago por él, qué hago por ella. Comprender que son las circunstancias por las que están pasando, por lo que están reaccionando de esa manera, que hay un detrás de ese comportamiento, que hay un algo detrás de esa conducta. Y cuando comprendes, te vas a sentir aliviada, no te vas a sentir responsable de su bienestar. Nadie, y más que nadie, es responsable de sí mismo, solamente esa persona. Así es que comprender es aliviar. Puedes ver el vacío en el interior de la otra persona, un corazón lleno de heridas y comprender que solamente te está dando lo que tiene. Es ahí donde entra la compasión y hasta la empatía. Ahora todo tiene sentido. Así es, Yulisa. Así es que esas son las personas tóxicas y las personas vitaminas, que es lo contrario a las personas tóxicas. Las personas vitaminas, esto no va a ser muy largo, son aquellas personas que con el simple hecho de verlas, te sientes bien. Con el simple hecho de que, uy, ahí viene fulana o fulano, ya te subió la serotonina, te subió la oxitocina, te sube la dopamina, que estas son las hormonas del placer, la hormona de la confianza, las hormonas del bienestar, estas son. Con solo de ver a esas personas o escuchar su voz que ahí está en esa fiesta o en esa reunión, en ese lugar donde tú te encuentras y estar con un ratito, es más, solamente intercambiar un saludo, hola, ¿cómo estás? Y tocar su mano, un abrazo, con eso ya te produjo todo ese tipo, todas esas hormonas, se activaron todas esas hormonas y entonces la oxitocina, la dopamina y la serotonina van a contrarrestar o a disminuir el cortisol que tienes allí elevado de días, quizás, o de meses, o quizá de años, no lo sabemos. Entonces, el cortisol empieza a menguar y empiezas a sentir bienestar. Ese tipo de personas, júntate con ellas, pégateles como garrapata. Si esta persona es una persona sana, te vas a ver poner límites. Son maravillosas esas personas, las miras de lejos y sabes que vas a pasar un excelente momento. Así es, Orla, así es. Ese tipo de personas te restan el cortisol. Eres una persona vitamina, Andreita. Ay, tan bella, tú también eres una persona vitamina, Consuelito. Puede ser una persona vitamina y también una persona tóxica, también al mismo tiempo. Bueno, si es una persona tóxica y una persona vitamina, yo me preocuparía. Yo me preocuparía porque algo está sucediendo en esa persona que no puede pasar de del elogio a la crítica, de la euforia a la tristeza, al enojo, o sea, algo. O es una persona que está totalmente descontrolada de sus emociones, de su temperamento, o hay algo más serio en esa persona. Es como cuando te quieren ver bien, pero no mejor. No mejor que ellos, así es. Te ayudan mientras no te vaya mejor. Exactamente. Hay que identificarlos muy bien. O sea, no todo lo que brilla es oro, no todo. Así es, así es. Algo así como bipolaridad, algo así. Pero esto estamos hablando de casos muy extremos y para antes de diagnosticar, ahí es que eres una bipolar. Hoy en día está muy en boga ese término. Ahí es como es de bipolar. A ver, ahí viene la bipolar. Está muy mal empleado, o sea, yo lo tomo eso eh, como una expresión muy peyorativa. Yo les sugiero, estoy segura que ustedes no lo han dicho, pero si han escuchado a alguien que diga, es que ya ves que es de bipolar, eso es algo muy serio. Estamos hablando de una enfermedad, es un trastorno mental. Esta persona está enferma, si en caso de que sea bipolar, y entonces esta persona necesita estar bajo tratamiento. Es como una persona que tiene cáncer, que tiene diabetes, está enferma y no puedes juzgarla y criticarla porque está enferma, porque todos nos enfermamos y no de una cosa, de otra, pero eso ya estamos hablando de algo más serio. Pero sí puede caer en eso. Y si eso es algo más serio, pues hay que ayudar a la persona. Pero estamos hablando
ya de casos muy, muy, muy extremos. Entonces, las personas vitaminas. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Como cuarto punto está la meditación, el mindfulness, la oración. Y estas tres son métodos, son terapias muy potentes que ayudan a bajar el cortisol, ayudan a combatir esa angustia, esa sensación de abandono, de vacío, de no sentirme amado, de no sentirme aceptado. Existen personas que son tóxicas conocidas que son pasivo-agresivas. Así es. Eso es muy cierto, que son pasivo-agresivas, que son misóginos, que son narcisistas, que son psicópatas. Hay mucha clase de persona, pero vuelvo al punto. El problema ¿qué les pasa a estas personas? ¿Por qué son así? Ese no es mi problema. Yo tengo que enfocarme en mí. No nos enfoquemos en los demás, enfoquémonos en nosotros mismos. Para eso son estos talleres, para trabajar en nosotros mismos. Dice, ¿qué es mindfulness? Lo he escuchado mucho. El mindfulness es la atención plena. El mindfulness es donde te ayuda a concentrarte en ti, en tu respiración. El mindfulness les voy a mandar, ya, acuérdenme, anoten ahí, les voy a mandar el video nuevamente del cerebro para lo del sistema reticular activador ascendente y les voy a mandar un video acerca de cómo practicar mindfulness en solo 3 minutos. Hay diferentes tipos de mindfulness. Solamente les voy a enviar el más básico, el que me ayudó durante una buena época de mi vida a mantener mi paz. Fue solamente algo de lo que me ayudó, porque también estuvo la meditación, la reflexión, la oración, o sea, todos son técnicas que me ayudan a bajar el cortisol, son técnicas terapéuticas. Entonces, esto del mindfulness es la atención plena donde te concentras en tu respiración y te enfocas en ti, en tu propia persona, y cuando empiezas a respirar, enfocarte en ti, el problema empieza a disiparse de tu mente. Acuérdate que aquí es el campo de batalla. Entonces empieza a disiparse de tu mente, empiezas a disminuir un poco, o sea, ninguna de estas técnicas te va a bajar el cortisol en instante, o sea, te va a ayudar a disminuirlo mientras de que estás trabajando con tus pensamientos, que son los que te están produciendo en el hipocampo, en la corteza prefrontal, en todo lo que hemos estado hablando. Entonces, en lo que se va bajando, tú estás trabajando con tus pensamientos. Entonces, la gente que es perfeccionista, que nunca está a la altura, que es el eterno insatisfecho porque les gustaría que las cosas siempre salieran bien, que salieran perfectas, que sean a su manera, estas personas sufren profundamente. Pero cuando oran, cuando meditan, cuando mantienen su atención plena en su aquí, en su ahora, todo estoy a salvo, estoy aquí, no estoy en otro lugar donde me estoy imaginando, estoy tranquilo, todo está bien. Entienden que no tienen que abandonarse cuando practican estas cosas. No se tienen que dejar arrastrar por esa ola, por ese tsunami, por ese terremoto, que no todo tiene que salir como ellos quieren que salga. O sea, tiene que ser como yo digo, si no, no está bien, porque no tienen que tener el control de todas las cosas. De lo único que podemos tener el control total, y no podemos, debemos tener el control total, es de nosotros mismos y de más nadie. Así es que la meditación, meditar ¿en qué? Pues puede ser en un buen libro, en la palabra de Dios, hacer oración, empezar a clamar a Dios, practicar el mindfulness, que es la respiración, no es nada de yoga y deja tu mente en blanco, no es nada de eso, es más, prohibido poner la mente en blanco, prohibidísimo. Entonces, estas tres cosas y la reflexión, aquí le voy a agregar la reflexión, son muy importantes para disminuir el cortisol. Y ya por último está el omega y el complejo B. El aceite de pescado, como es conocido el omega 3. Bueno, está demostrado científicamente que el cortisol produce una inflamación de nuestros tejidos. Tanto es así que está demostrado que, por ejemplo, el cáncer se origina en núcleos inflamados del organismo y el cortisol inflama y potencia esa inflamación. Entonces, el omega 3 es un antiinflamatorio natural.
Esto es la maravilla del omega 3 y obviamente se encuentra pues en el pescado, en algunos tipos de pescado, en algunos más que en otros, pero como no todos les gusta el pescado, no todos tienen la posibilidad quizás de comprar pescado todos los días, pues hay suplementos, hay cápsulas de omega 3 que venden en las farmacias libres, en las farmacias de venta libre. Es un excelente suplemento para ayudarnos a prevenir esa somatización en nuestro cuerpo, los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores gastrointestinales, que son derivados de la ansiedad, a la gente que es poco hiperactiva, la gente que se siente triste o deprimida o la gente que se encuentra angustiada, esto le va a ayudar mucho, esto le va a hacer bien. Y lo bueno de esto es que no necesitas receta para consumir omega 3. Yo te sugiero que si vas a comprar un omega 3, no compres del CIMI, compra algo bueno, algo de calidad, porque hay de calidad a calidad. Entonces, invierte, es para tu cuerpo, para tu bienestar, para tu salud. Invierte en algo bueno. También el complejo B. Las vitaminas del complejo B se usan muy a menudo para reducir la fatiga, para mejorar el estado de ánimo. Y algunos estudios sugieren que las vitaminas del complejo B pueden ayudarte a levantar el ánimo, tu estado de ánimo y sobre todo para mejorar tu rendimiento cognitivo. Si bien los suplementos de las vitaminas de complejo B no son una cura para los problemas de salud mental, por supuesto que no, sí pueden ayudar a mejorar los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Eso está comprobadísimo. Cuando se administran en combinación con medicamentos antidepresivos para las personas que están bajo tratamientos, bajo este tipo de tratamiento, las vitaminas B también pueden mejorar la respuesta al tratamiento, entonces la potencializan. Así es que toma en cuenta que los niveles bajos en sangre de ciertas vitaminas B, incluyendo pues la B12, la B6 y el ácido fólico y todas estas grupo se han relacionado con un mayor riesgo de depresión, por lo que es importante que descartar las deficiencias de nutrientes si tienes síntomas de depresión. O sea, aquí sí, cada vitamina, aquí es muy importante que hables con tu médico, porque cada vitamina B tiene una cantidad de dosis, de cantidad diaria recomendada y es específica para cada persona, varía según el sexo, la edad y otras variables como el embarazo, si estás bajo otro tipo de tratamientos. Por eso es importante que aquí sí, con el complejo B, consultes con tu médico, bueno, y también con el omega 3, claro, por supuesto. Consultes con tu médico, hables sobre tus necesidades nutricionales y específicas según tu edad, según tu salud, según tus condiciones. Eso es lo que produce, lo que ayuda a disminuir el cortisol. Eso es la clase de hoy, muchachos, muchachas. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de las claves para un buen control de las emociones. Y solamente ya para terminar, quiero explicarte qué es la emoción. Voy a tomar un minuto. La emoción es esa sensación cuando toca tu cuerpo. Es la sensación que toca tu cuerpo, lo que genera mi propio cuerpo como la tristeza, la alegría, la rabia, el enojo, la pereza, el asco, la angustia, la ansiedad, el miedo, y todas estas son emociones. Y ya les he dicho, no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Sé que muchos psicólogos, muchos videos en YouTube, muchos posts, o sea, mucha literatura habla de que las emociones buenas, las emociones malas, las emociones negativas, las emociones positivas. No hay como tal. He leído muy poquitos libros acerca de las emociones donde hablan que las emociones son normales. Todo ser humano las va a sentir y está en uno de cómo controla, cómo se deja manejar por esa emoción para que se vuelva tóxica. Las emociones se nos vuelven tóxicas cuando nos dejamos controlar por ellas. Así sea una emoción como la alegría, ¿cuántos en nombre de la alegría no hacemos tonterías?
¿Cuántos en nombre de la euforia no hacemos tonterías? O sea, por causa de una emoción descontrolada. Entonces, pero sin embargo, ¿cuántos en nombre del miedo se han librado de un peligro? ¿Cuántos en nombre de un enojo han logrado sus objetivos? Y mucha gente les llama a estas emociones negativas. Entonces, no se trata de que si hay emociones buenas o malas, positivas o negativas. Las emociones son normales y naturales en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos emociones. El secreto está en controlar las emociones, no dejarnos controlar por la emoción, porque toda la vida de nuestra vida, todos los días de nuestra vida vamos a sentir emociones. De eso está hecha nuestra alma, de eso está hecho nuestro corazón, de pensamientos, de emociones y de voluntad, de la decisión que tomemos para ejercer esa voluntad. Así es que esas emociones. Eso es lo que significan las emociones. Y hay una película, les voy a dejar tarea, ver una película, se llama Intensamente. No sé si la han visto, es de Pixar, de Disney, y tiene esta película, fue el guión fue escrito por psicólogos, busquen ahí, Mr. Google, me encanta, a mí también me encanta, dice Yulisa. Tiene un 80-90% de veracidad científica y explica muy bien cómo uno gestiona o controla sus emociones. Así es que se las recomiendo para que la vean con toda su familia, con santas palomitas, porque te va a ayudar a entender tus emociones. Así es como funcionan las emociones. Pero pónganle atención. Y en la escuela yo me acuerdo que nos dejaban ver una película 3 veces. La primera la teníamos que ver, pues sí, con santas palomitas. La segunda vez la teníamos que ver ya con un punto de vista como psicólogos. Y la tercera ya teníamos que sacar un diagnóstico. Entonces no nos dejaban ver perdón, películas nada más porque sí, para matar el tiempo, sino porque teníamos que analizar por qué reaccionó de esta manera, por qué hizo tal cosa, por qué esto, y psicoanalizar en la conducta de los personajes, obviamente. Entonces, cuando esa película se las recomiendo, que la vean, que la analicen, véanla 2, 3 veces y ya me empiezan ahí a contar qué aprendieron de esa película. Cuando una persona, según la manera de cómo controla sus emociones, tiene un impacto directo en lo que le sucede. Las emociones son importantísimas, importantísimo que las controlemos. Si no controlas tus emociones, entonces la perspectiva, la percepción que tengas de lo que te sucede te va a afectar en mayor o en menor grado. Si no las controlas, te va a afectar demasiado y vas a reaccionar en lugar de accionar. ¿Cuál es la diferencia entre responder ante esa situación y reaccionar ante esa situación? Bueno, la primera, responder ante esa situación es, ok, está sucediendo esto, todo va a estar bien, yo puedo controlar mis emociones. Ah, muy bien, estuvieron muy padres esas clases. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo era el nombre? Fairly. Fire está bien, no importa. Qué buen problemón me pusiste, ¿verdad? Eh, eh, si cuando yo controlo mis emociones me va a ayudar a tener una mejor perspectiva de lo que estoy viviendo. Acuérdense, no es lo que me pasa, sino cómo reacciono ante lo que me pasa. Y si mis emociones yo aprendo a controlarlas, entonces venga la situación que venga, yo voy a mantener mi paz y voy a poder seguir disfrutando de esos momentos que me permite la vida para tener felicidad. Pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Voy a detener la grabación y me gustaría